Hola Mari, buenos días. Hola, hola, muy buenos días. ¿Así logras escucharme? Sí, ahí le escucho perfecto. Déjame abro audio para... Ah, ya se haya abierto, ¿verdad? Ok, Listo. ahí ya nos vemos. Ujú. ¿Cómo vas, Mari? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted qué tal? También, pues aquí ya preparándonos para empezar, ahorita en unos minutitos. Sí, claro que sí. Voy a alistar para que pueda compartir sus diapositivas. ¿Quieres que comparta para que hagamos la prueba? Sí, para ver que se vea la presentación, para no Ok. tener como ese problema de que no se vea. Como que se le corta un poquito de frente. No sé si. Ah, déjame. Ahí, Ahí. Ujú. Ahí está, ¿verdad? perfecto, sí. Y listo, ¿no? Listo, sí. Sí, porque nada más le veíamos la mitad de su frente Ah, ya ves, y no, ya, salgo a cortado. cuadro. Todo Ok, perfecto. todo perfecto, sí. A ver, voy a intentar compartirte. Ok, Se ve, Mari. Espérame tantito. bien. Listo, ahí puedes ver lo que estoy compartiendo. Sí, ahí yo lo tengo. Ok, Eh, Esté listo. Y me dice si logras verlo, pantalla completa. Y si es así, pues ya lo dejamos de una vez, esperando que entren todos los demás, ¿no? perfecto, ahí está. Ahí ya está, ¿verdad? Ujú, sí, Ahí ya. A ver, déjame cambio para que veamos. Ahí está, ¿no? Entonces sí puedes verla, ¿verdad? sí, se ve muy bien. Sí, Perfecto. se ve Entonces, muy bien, le escucho muy bien. Todo, todo está perfecto y listo. tú me dices, ¿quieres que nos desconectemos tantito y ya nada más para esperar a que entren todos los demás? Sí, claro, a las 9 agradecemos la puntualidad y solicitamos nos regalen 5 minutos más para que más participantes se vayan integrando y si no tiene inconveniente a las 9:05 ya damos inicio. Perfecto, tú me ¿Sí? dices. Ok, perfecto. Entonces nos vemos en un momento más. Voy a apagar mi Nos cámara. vemos entonces. Ok, Gracias, ¿eh? no, a usted Bye. gracias. Chao.
Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos. Hola, hola, Francisco Mondragón, muy buenos días. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola Mari, buenos días. Muy buenos días, bienvenidos. Sí, yo sí logro. Agradezco. Sí, sí me logra escuchar, muchas gracias. Eh, Son las 9:02. No sé si podamos regalar 5 minutitos más para que más participantes se vayan integrando a la sesión. ¿Les parece bien? Claro, sí, esperamos. Ok, muchas gracias y bueno, agradezco su participación y su puntualidad. En breve estaremos iniciando la sesión. Gracias, Mari. Con gusto.
Hola, hola, muy buenos días a todos nuevamente. Bienvenidos a la Asociación de Empresarios de Iztapalapa. Para quienes no me conocen, me presento, mi nombre es Mari Espinosa, del área de atención a socio. Queremos invitarlos para el día de hoy a networking. Vamos a estar aquí a las 5 de la tarde, de 5 a 7, están cordialmente invitados. Y también queremos reiterar nuestra invitación para el próximo 25, el próximo jueves, que tendremos la Asamblea General Ordinaria. Por supuesto que están invitados. Únicamente vamos a solicitarles nos puedan confirmar su asistencia para que podamos reservar su lugar. Y bueno, el día de hoy vamos a dar inicio a esta sesión tan interesante. ¿Por qué es importante hacer testamento? Hoy nos acompaña la empresa MG Isela y tenemos al experto en el tema, nuestro ponente Fernando Mendoza García. Sin más preámbulo, por favor, adelante, bienvenido. Muchas gracias, Mari. Buen día. Es un gusto el poder saludarlos y tener la oportunidad de compartir este espacio con todos ustedes. Antes que nada, permítanme presentarme. Mi nombre es Fernando Mendoza García. Soy licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México y represento a la consultoría MG Isela. Cuento con más de una década de expertise en litigio de diferentes áreas del derecho, tales como civil, mercantil, familiar, penal, administrativo sancionador y contratación gubernamental. El día de hoy me gustaría poder compartir en este lugar un tema que, desde mi punto de vista, resulta ser de gran importancia tenerlo presente, ya que toda persona que tenga un patrimonio a su nombre, del tamaño que sea, debe estar consciente de las necesidades de realizar un testamento para designar a la o las personas que éste desea se beneficien de tal. Ok. Esto lo digo porque a lo largo de mi trayectoria profesional he podido percatarme que en la mayoría de los conflictos que llegan a presentarse al iniciar un proceso de sucesión de los bienes de alguna persona que ha fallecido, este se da porque él no dispuso en vida qué pasaría sobre dicho patrimonio, lo cual genera que las personas interesadas en reclamar algún posible derecho a heredar ese cúmulo de bienes comiencen a tener diferencias respecto a la repartición. O bien, ¿quién será la persona a cargo de la administración de toda la masa hereditaria en lo que se concluye tal procedimiento? Entre otras situaciones. Pero antes de que pasemos a ver por qué resulta importante realizar un testamento, debemos entender un poco más en qué consiste esta figura. ¿Qué es el testamento? Este es un instrumento legal que por lo general se otorga ante un notario público en el que se manifiesta la voluntad sobre el destino que tendrán nuestros bienes y derechos cuando morimos. En México, las disposiciones legales aplicables al testamento se encuentran en el Código Civil Federal, en el Código Civil de Procedimiento, en el Código Federal de Procedimientos Civiles, los códigos civiles y procesos y códigos de procesos civiles de cada entidad federativa. Para el caso en general, el Código Civil Federal, en su artículo 1295, lo describe como el testamento es un acto personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. Esto depende de la clase de testamento de que se trate, será la forma que se requerirá, se observe para que el testamento pueda ser válido. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante en las diapositivas que siguen. La figura principal en este acto es conocida como el testador. ¿Quién es el testador? Esta es la persona que elabora, para la redundancia, el testamento o es el autor de la herencia. El Código Civil Federal lo establece que pueden testar todas aquellas personas a quienes la ley no les prohíbe expresamente testar. ¿Cuáles son los casos en los que se prohíbe?
bueno, menores de 16 años, y en algunas entidades federativas se llega a reducir ese rango de edad hasta los 14. Lo que habitualmente, y habitualmente los que no disfrutan de su cabalidad en juicio, que se conocen como imputados, que no pueden hacer valer sus derechos por ellos mismos, necesitan un intermediario para poder ejercerlos. Como acabamos de mencionarlo, por medio del testamento, el testador puede disponer de su patrimonio, esto es, de bienes de su propiedad, tales como casas, terrenos, automóviles, joyas, obras de arte, derechos que no se extingan por la muerte, entre otros. ¿Cómo deben entenderse las disposiciones hechas por el testador? Toda disposición testamentaria deberá entenderse en el sentido literal de las palabras, a no ser que aparezcan a no ser que aparezcan con manifiesta claridad que fue otra la voluntad del testador. ¿A esto a qué se refiere? En que lo que se está plasmando sea de manera clara, que no haya ambigüedades, que no haya duda o espacio a la interpretación, a lo que están plasmando la persona que desea legar su, su, su cúmulo de bienes. En caso de duda sobre la inteligencia o interpretación de una disposición testamentaria, deberá de observarse lo que más se le parezca de acuerdo a la intención del testador, según el tenor del testamento y de alguna prueba que rindan los interesados con el fin de auxiliar a reforzar dicha interpretación. Esto es cuando llega a darse el caso, porque sí lo hay, en que el testador, al momento de disponer y hacer la declaratoria, no lo hace de manera específica, es un poco ambiguo respecto a cómo va a ser la repartición o la designación para cada heredero. Eh, en ocasiones, los interesados, para poder aclarar esas eh, lagunas que pudiera existir dentro del documento, tienen que aportar pruebas para poder reforzar la interpretación que quieren dar a la disposición de la persona que fallece. Ahora, ¿qué pasa cuando el testador realiza la disposición de sus bienes en términos vagos? ¿Qué es lo que venía? Bueno, los artículos 1300 y 1301 del Código Federal, del Código Civil Federal, nos mencionan primeramente el 1300. La disposición hecha en términos vagos en favor de los parientes del testador se entenderá que se refiere a los parientes más próximos, según a la orden de la sucesión legítima. Luego, el 1301 nos indica, las disposiciones hechas a título universal o particular no tienen ningún efecto cuando se funde en una causa expresa que resulte errónea si ha sido la única que determinó la voluntad del testador. Esto se vincula un poco con lo que platicamos hace un momento, que es cuando el testador es ambiguo en cómo se va a hacer la repartición o la designación en concreto de algún bien. La ley aquí, primeramente en el 1300, nos señala, si es ambiguo en la parte de los herederos, entonces forzosamente nos tenemos que ir al pariente más próximo, que podrían ser eh, hijos, padres, hermanos, y de ahí se desprende, ¿no? Hacia tíos, tíos eh, próximos o primos más próximos, ¿no? Así es como la propia norma nos aclara. Y por lo que respecta a cuando ya hacen una declaración muy general sobre la disposición, una declaración universal, y no hay forma de
de que se pueda interpretar lo que realmente quiso hacer el testador, pues regresamos, el 1301 nos remonta a lo que decíamos que deberán los herederos aportar algún otro medio de prueba para poder eh, reforzar la interpretación que ellos quieren darle respecto a la intención de ese deseo que le dio la persona que fallece. Ahora, ¿quiénes pueden ser nombrados herederos? En un testamento pueden ser nombrados herederos personas físicas o morales, sin importar que sean familiares o no del testador. No obstante ello, el Código Civil Federal, porque aquí nos vamos a basar mucho en lo que es el Código Civil Federal para abundar lo general, expresamente señala los casos en los cuales se pierde la capacidad para heredar. Por ejemplo, cuando la persona designa como heredero no esté concebido a la muerte del testador, la persona, ese es uno, que si uno como eh, testador designa a alguien que aún no es concebido eh, al momento en que fallece, en ese momento no deja de ser válida esa disposición porque eh, se está heredando a alguien inexistente y pasamos a la interpretación que tiene que hacerse, ¿no? Sobre los parientes más próximos. Otro ejemplo puede ser cuando la persona que haya sido condenada por algún delito en contra del testador, se puede dar el caso de que se haya cometido, hay algún interés de por medio respecto al la masa hereditaria, al monto de capitales que va a tener el testador y eh, se elaboren hechos por parte de la persona que se va a ver beneficiada de de la herencia y este cometa un delito, vamos a llamarlo homicidio o tentativa de homicidio o algo similar, en ese momento queda inválida esa disposición que él pueda heredar porque eh, se hace de ese derecho a través de un ilícito. Y otra que podemos observar es que la persona que influye en el testador de forma contraria a su libertad. Esto es que la persona que va a disponer de sus bienes tal vez ya no cuente con el uso completo de sus facultades, padezca demencia senil o algún tipo de enfermedad que se le asemeje, o lo haga incurrir en el error a través de engaños para que disponga el testador eh, en algún sentido en concreto que lo beneficie a él o a un tercero que él trate de engañar al testador para que así se hagan de ese beneficio a través del engaño. Ahora bien, en el caso particular de los extranjeros, estos solo podrán ser herederos cuando las leyes de sus países permitan que ellos puedan designar como herederos a mexicanos. Solamente en ese caso, los extranjeros pueden heredar aquí en México. Si sus leyes de donde son originarios permiten que los mexicanos puedan heredar también a la vez, entonces ellos tienen derecho. Si su normatividad en el país de donde ellos nacen no lo permite, de donde es su nacionalidad, entonces ellos no tendrán el derecho, por lo cual esa disposición será inválida. Además, la capacidad para heredar para los extranjeros tiene las limitaciones establecidas por la propia Constitución, que es lo que acabamos de hablar, y de las leyes reglamentarias de los artículos de la Constitución, que es lo que ahorita acabamos de referir, que si no se encuentran reguladas el derecho para mexicanos a heredar en sus países, quedará invalidado esa disposición. Ahora,
Pasemos un poco más a conocer las definiciones eh, sobre las personas que pueden figurar dentro de un testamento. El testador, bueno, ya lo explicamos, ya quedó un poquito más claro. Ahora vayamos a lo que es el heredero. ¿Quién es esta persona? Es la persona que adquiere los bienes a título universal, o sea, que recibe la herencia sin necesidad de determinar en específico qué bien se le hereda. El heredero responde de las cargas de la herencia hasta donde alcance la cuantía de los bienes que hereda. Es decir, con los bienes primero se deben pagar las deudas. Puede ser una persona física, como ya se mencionó, una sociedad o el Estado. Y se puede designar uno o varios. Los herederos se pueden nombrar para recibir por partes iguales o en la porción que quiera el testador. Ahora, pasemos a ver la figura del legatario para que podamos notar un poquito las diferencias que existen entre ambas figuras. El legatario es la persona que adquiere los bienes a título particular y por lo tanto debe especificarse el bien que se va a dejar. Por ejemplo, mi hijo Pablo recibirá la casa número 13 de la calle de Dolores en la colonia La Joya, en la Ciudad de México. El legatario tiene preferencia, es decir, que primero se paga el legado y después los restantes se entregará a los herederos. Esa es la diferencia que existe entre ambas figuras. El legado o el legatario es una disposición en concreto del testador que quiere dejar a una persona en específico y de un bien en específico. Es así de contundente. El heredero puede designarse el cúmulo de la masa hereditaria, puede designarse un heredero universal o varios, y de ahí se hace la propia repartición. ¿Cuál es la diferencia? Y pueden existir las dos figuras, ¿eh? Eso no hay tema dentro de un testamento. Se puede legar un bien en específico a una persona y a otra u otras declarar como herederos universales el restante de la masa hereditaria, si es que quieran varios bienes dentro de esa masa. La diferencia es que el legatario recibe primero el bien que se le lega y después ya se hace la repartición para los herederos. Obviamente con la salvedad de que la masa hereditaria siempre si existen deudas por parte del testador, primeramente va a responder la masa hereditaria en cualquiera que sea el caso, heredero o legatario, va a tener que responder sobre las deudas y después ya se hace la repartición primeramente para el legatario y luego para los herederos. Qué vaciado. Que dice, yo creo que no puede ser. Dice hoy, aquí dice hoy, y dice Rodolfo, buenas tardes. A las 12. ¿Cómo vamos con estos prospectos de este Creo Abu que, Ghaber, creo pero que del alguien prendió hermano? su Doctora micrófono. Guadalupe Gómez de Asociación Mexicana de Pediatría, CERVET y CIEM. Creo que si alguien puede ¿Eso apoyarme te apagando preguntó su ayer? micrófono, este, Pues algo así. logramos escucharlo aquí Pero en la, dice en la hoy, presentación. Hoy a las Por 12 de la favor, noche. ¿no? AM. Ah, hoy a las 12 AM. Ah, pues sí fue a los primeros minutos del día, ¿verdad? Sí. creo Ah, que, creo entonces que sí, eres te tú, dice buena. Rodolfo. Ah, pero ¿Crees que te. puedes No, apoyarnos porque te en dice apagar tu buenas tardes. micrófono, por favor? Ah, entonces no déjalo. No, no le Pero contestes. ¿por qué dice que hoy? No sé. A ver, ¿qué dice que de la doctora qué? Doctora Guadalupe Gómez de Asociación Mexicana de Rodolfo, ¿podrías Pediatría, CERVET, apoyarnos? bien. 100, no sé quién será 100. Bueno, voy a continuar, disculpen un poco el audio. Este, Continuando, pasamos con la figura del albacea. ¿Quién es? Esta es la persona física o la sociedad, puede darse,
que sea una persona en concreto o que se designe a una persona jurídica el encargo de albacea. Este se encargará de administrar todos los bienes del testador desde su fallecimiento hasta el momento de entregarlos a los herederos o legatarios. Puede nombrarse a varias personas para que actúen en conjunto o sucesivamente como albaceas. Inclusive pueden nombrarse a un banco para que se encargue de esta función, pudiendo tener el heredero, el cargo de albacea. ¿Esto qué es? El albacea es el administrador de toda la masa hereditaria y es la persona encargada que sí o sí va a administrar toda la masa desde que se apertura la sucesión y es designado y acepta el cargo hasta que se hace la adjudicación de los bienes para cada uno de los herederos. Como lo dice aquí, como lo acabo de decir, el que sea uno heredero no lo hace que se imposibilite el que pueda ser también a la vez albacea, sin ningún problema. Eso lo dispone, eh, eh, puede ser que lo disponga el propio testador o, si no lo dispuso, es nombrado por los propios herederos. Después encontramos la figura de tutor. Esta es la persona que se encarga del cuidado de los hijos o hijas menores de edad de la persona que hace el testamento, así como de las personas incapaces. Al igual que el administrador, protege y administra los bienes de los menores e incapaces mientras llegan a la mayoría de edad. Esta figura es únicamente y exclusiva para personas menores de edad o que no puedan hacer valer sus derechos a través de ellos mismos. Después, a falta de los padres de los menores o de los incapaces, el juez decide cuál de los abuelos cuidará al menor de edad o la persona incapaz declarada. Pero el testador puede disponer que una persona distinta de los abuelos o de alguno de ellos en especial se haga cargo. O sea, es lo que acabamos de decir. El testador dispone quién será el tutor en caso de que no falte padre o madre del incapaz. Podrá designar, si bien los abuelos, o en su defecto, señalar a otra persona de su confianza que él considere será esta persona que tenga ese cargo para administrar los bienes en concreto del, del- de la persona que no puede ejercer sus derechos. Después, ya por último, veremos la figura de curador. Esta es la persona encargada de vigilar el desempeño de las funciones del tutor respecto del cuidado y administración de los bienes de los menores de edad o personas incapaces. Puede ser curador un familiar o persona extraña también. No es forzoso que tengan que tener un vínculo familiar con el menor de edad o el incapaz. Pero no puede ser el propio tutor o los parientes de este. Ese es el punto que señalan para los curadores. No puede ser el propio tutor el que vigile la buena administración o un pariente cercano a este, porque se podría interpretar a que haya un mal manejo de esa riqueza, ese derecho para el menor. Y obviamente correr el riesgo de que cuando el menor ya pueda ejercer el propio derecho o el incapaz se ve afectado en esa solvencia y en ese beneficio que se le deja. Es recomendable nombrar herederos, legatarios, albacea, tutores y curadores sustitutos, es decir, aquellas personas que podrían suplir a los primeros en caso de que estos ya no estén. ¿A qué me refiero con esto?
Nunca está de más, al momento de realizar nuestro testamento, si bien vamos a designar a las personas que queremos dejarle nuestros bienes, también es importante que señalemos a la persona que se va a encargar de hacer esa administración para que el proceso se inicie y se concluya de la mejor manera, pero no nada más existe la posibilidad de que pueda ser nombrado un albacea, nada más. Se puede nombrar un albacea sustituto en caso de que, porque uno no sabe qué vaya a pasar a futuro en caso de que el albacea no acepte el cargo o en caso de que el albacea ya no esté con vida. Entonces siempre es importante señalar figuras sustitutas al principal para que pueda tenerse la certeza de la disposición que uno quiere realizar y ya no se preste a interpretaciones de que, bueno, yo dejo a tal persona como albacea, pero en dado caso que yo fallezca, si esa persona no acepta o muere y yo no modifiqué mi testamento, pues ahí ya va a tener que entrar a decisión de terceras personas, ya no va a ser mi voluntad, ¿no? Bueno, ahora, eh, el testador puede dejar como herederos o legatarios a personas en estado de vulnerabilidad, como se acaba de mencionar. Una de las personas que puede heredar es el propio Estado o fundaciones, asociaciones, si es que nosotros así lo deseamos y queremos admitir esa riqueza hacia ese sector. Eh, hay dos artículos en concreto que nos hablan sobre esa disposición. El primero es el artículo 1298 del Código Civil Federal, que nos dice, cuando el testador deje como herederos o legatarios a determinadas clases formadas por números ilimitados de individuos, tales como los pobres, los huérfanos, los ciegos, etcétera, puede encomendarse a un tercero la distribución de las cantidades que deje para ese objeto y la elección de las personas a quienes deban aplicarse. ¿Esto qué es? Si volvemos a la parte en la que yo quiero hacer el legado de mi patrimonio hacia una asociación, hacia una fundación, pero lo hago en términos vagos, como se acaba de mencionar, yo le quiero dejar mi herencia a la gente pobre. Y ahí es un poquito ambiguo la determinación que yo llegaría a hacer. Se puede designar a un tercero para que él se encargue de distribuir esa parte. Si yo no designé en concreto a una fundación, a una AC en concreto o a una institución, un tercero puede encargarse de distribuir y de que se les aplique el que lleguen ese cúmulo de riqueza a ese sector. Después, el artículo 1299, por su parte, nos dice, el testador puede encomendar, lo que se decía, a un tercero que haga la elección de los actos de beneficencia o o los establecimientos públicos o privados a los cuales deban aplicarse los bienes que legue con ese objeto, así como la distribución de las cantidades que a cada uno corresponda. Se vincula un poquito con el anterior, con lo que ya les había dicho. Eh, en caso de que yo disponga en general que nada más dejo mis bienes a la gente pobre o a cierto sector que yo considere vulnerable, puedo designar para que un tercero sea el encargado de, 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 de ver hacia qué institución o asociación se va a destinar ese recurso y es al que lo... Ahora,
Ya hablamos un poco sobre esta figura de albacea en diapositivas anteriores, pero me gustaría eh, ahondar un poco más en esta figura, ya que es la que se encarga de hacer funciones de administración de la riqueza de la persona que fallece. Y considero que esta es una figura de las más importantes dentro del procedimiento de sucesión. Si bien los herederos son de los más relevantes, o el más relevante, aparte del testador, el albacea es una de las figuras principales porque este es el que se va a encargar de que la riqueza se conserve hasta la adjudicación para cada uno de los herederos o legatarios. Bueno, pues veamos. Como ya se dijo, este puede ser designado por el testador en el testamento, y si no es designado, los herederos por mayoría de votos lo elegirán. El albacea es el representante de la sucesión, el ejecutor y defensor del testamento según sea el caso. Puede ser albacea cualquier persona con capacidad de ejercicio. Sin embargo, el Código Civil expresamente señala que no puede ser albacea los magistrados y jueces que estén ejerciendo su jurisdicción en el lugar en el que se abre la sucesión, los condenados por delitos contra la propiedad, los que no tengan un modo honesto de vivir y quienes hayan sido removidos en otras ocasiones mediante sentencia del cargo de albacea. Aquí es muy claro, o sea, el cargo de albacea puede designársele a cualquiera, con las únicas limitantes que se acaban de mencionar. No sea un magistrado que se encuentre en funciones dentro de la propia jurisdicción donde se está llevando la sucesión, porque puede haber un conflicto de interés, eh, que haya sido condenado por algún delito en contra de la propiedad, porque existe ese propio riesgo de que pueda hacer mal uso y exista una mala administración o una defraudación hacia los herederos, o bien que ya haya sido declarado albacea anteriormente y se le removió. ¿Por qué se le prohíbe a este? Porque ya tuvo el cargo y no hizo una buena administración, por lo cual fue removido. Entonces, sería, pues, volver a lo mismo, el que se le vuelva a dar el cargo, podría correr el riesgo de que la administración que realice su gestión, pues vuelva a ser dilatada o que despilfarre toda la administración, de toda la masa hereditaria con su administración. Bueno, este es un administrador temporal de los bienes del difunto. Realiza los actos necesarios para entregar a los herederos los bienes, que es lo que hablamos de hasta la adjudicación, y en su caso, pagar las deudas que hubiera a cargo de la herencia, y debe rendir cuentas a los herederos. No se queda con los bienes y debe de contar con el consentimiento de los herederos, tanto en el inventario, cuando hace el inventario de los bienes, como en la forma en que estos serán adjudicados. La ley señala que el albacea debe llevar a cabo su función en el plazo de 1 año. Al concluir y solo si se le han aprobado las cuentas, se le podrá prorrogar por 1 año más. Ese es el plazo que tiene la albacea para poder, desde que es designado en la apertura del proceso de sucesión, tiene 1 año para hacer la administración y encargarse de que se agote todas las etapas de ese proceso de sucesión para que se logre la adjudicación. Si dentro de ese año, por cuestiones diversas a su administración, esto no es posible, se le da una prórroga de 1 año más. Ya posterior a ello, les da el derecho a los herederos, si ese es su deseo, de removerlo. Solamente en el caso de que se le hayan aprobado las cuentas.
Si no es aprobada las cuentas y dentro del primer año se determina que la administración que hace no favorece al cúmulo de la masa hereditaria, los herederos tienen todo el derecho para solicitar la remoción del albacea. Ahora, pasemos a ver los tipos de testamento que existen. Hay dos tipos de testamento, los ordinarios y los especiales. Dentro de los ordinarios podemos encontrar el testamento público abierto, que este es el que se manifiesta, se hace una manifestación de la voluntad ante un notario público y ante testigos. Después tenemos el testamento público cerrado, es aquel que puede ser escrito por el testador o por otra persona a su ruego y en papel común. El testamento deberá estar cerrado y sellado y presentado al notario en presencia de dos testigos. Aquí solamente se le hace entrega al notario respecto de la disposición que quiera hacer el testador, pero no lo expresa ante el notario. El testamento público simplificado es aquel que se otorga ante notario público respecto de un inmueble destinado o que se destinará a vivienda por el adquiriente de acuerdo a la ley. Después, testamento hológrafo. Es aquel escrito de puño y letra del testador, en sobre cerrado y lacrado por el propio testador con la leyenda: dentro de este sobre se contiene mi testamento. Y deberá ser presentado y depositado en el Archivo General de Notarías o en el registro público, según lo disponga la legislación de cada entidad federativa. Es parecido al público cerrado, nada más que la diferencia es que no se hace ante el notario. Se hace la disposición, se cierra en un sobre y se pone la leyenda dentro de este sobre se contiene mi testamento y se le hace entrega al propio Archivo General de Notarías o al registro público, como ya se dijo. Ahora, por lo que es a los testamentos especiales, podemos encontrar el testamento privado. La ley autoriza que el testamento sea privado cuando el testador es atacado de una enfermedad tan violenta y grave que no le dé tiempo para que concurra ante un notario a hacer el testamento. Son para casos especiales y excepciones muy, muy específicas, como este caso de que eh, le llegue una enfermedad repentina que no le dé el tiempo para que pueda ir a hacer la disposición de sus bienes ante un notario público. Después, otra hipótesis es que no haya un notario en la población o el juez actúe por rectoría. Esto que es que se encuentre impedido por la propia situación donde habita a poder hacer una disposición testamentaria ante una autoridad, ante un fedatario, ¿no? Luego, haya notario o juez en la población, pero sea posible que concurra al otorgamiento del testamento. Después, los militares o asimilados del ejército entren en campaña o se encuentren prisioneros de guerra. Es para situaciones excepcionales a la cotidianidad, ¿no? Por ejemplo, que los militares se encuentren en alguna situación de guerra y eso le impida a cualquier persona ir a poder hacer alguna disposición testamentaria ante alguna autoridad que tenga fe pública. Algunos códigos civiles agregan que estará permitido hacer el testamento privado en algunas excepciones.
¿Cuáles? El testador se encuentre en una población incomunicada, como se parece más o menos a uno que acabamos de mencionar, pero este se enfoca en alguna epidemia, que el testador se encuentre en un lugar específico, en una población, en la cual este se vea incomunicado por la situación de una pandemia. Luego, que el testador se encuentre en un lugar donde la plaza esté sitiada o incomunicada por cualquier causa temporal o de fuerza mayor, ¿no? Son muy parecidos por casos muy eh, excepcionales. Se tomará como bueno, como válido, un testamento privado. Luego, podemos ver el testamento militar. Es el otorgado por escrito, en pliego cerrado o de palabra ante dos testigos por un militar o asimilado del ejército al entrar en acción de guerra o estando herido sobre el campo. Igual, vemos la excepción, este va en concreto para las personas que pertenecen al ejército, pero podrán hacer este testamento en estas dos hipótesis que les marco. De lo contrario, tienen que hacerlo ante un notario público. Después, testamento marítimo. Es aquel que otorga por escrito quienes se encuentran en alta mar a bordo de navíos de la Marina Nacional, ya sea de guerra o mercantes, ante dos testigos y del capitán del navío. Este no nos da la excepción de que se encuentren en algún estado de guerra o en alguna situación de riesgo. El testamento marítimo se puede hacer estando dentro de una embarcación y en alta mar. Ese sí, y tiene que ser reconocido por las autoridades. Después, testamento hecho en país extranjero. Este es el que se otorga, valga la redundancia, por un extranjero cuando haya sido formulado, este es cuando se otorga en el extranjero, cuando haya sido formulado de acuerdo con las leyes del país en el que se otorgó. Eh, los códigos civiles de las entidades federativas establecen que surtirá efectos en la entidad federativa de qué se trate. Esto que si personas que se encuentran radicando fuera del país desean hacer su propia disposición de los bienes que tengan en esa localidad o bien en su país de origen, pueden hacerlo en el extranjero con las formalidades de allá y este tendrá que tener el reconocimiento en México. Con el apostillamiento que se les exige, obviamente, ¿verdad? Se solicita que tenga apostillado, pero sí tiene ese reconocimiento que se realice en el extranjero. ¿Qué bienes y pertenencias se pueden heredar en un testamento? Cuando se habla de herencia, algunas de las primeras cosas que vienen a la mente de las personas son bienes, inmuebles o dinero, pero no es todo lo que se puede heredar. Los bienes heredables pueden ser tangibles o intangibles, es decir, cualquier cosa material o hasta derechos. Dentro de ellos, bueno, pues aquí por ejemplo ponemos una marca, pero puede ser cualquier derecho intangible, ¿no? Acciones y cualquier otro derecho que tenga el testador. ¿Es necesario preparar una lista de bienes para hacer el testamento? No, no es necesario, ni tampoco habrá que exhibir la escritura de propiedad de los inmuebles. El testador únicamente requiere manifestar al notario o a quienes nombrará como herederos, salvo que el testador quiera dejar algún bien en especial a alguien, es decir, un legado. En ese caso, habrá que mencionar al notario la ubicación exacta del inmueble o identificar con precisión el bien mueble de que se trate. Perdón, perdón. Del bien mueble de que se trate, así como el nombre completo de la persona a la que se le otorgará después del fallecimiento del testador. No es necesario que exhibamos
escrituras o documentos que acrediten. Solamente que queramos disponer en específico, como ya se dijo, entonces ya sería un legado y si tenemos que darle elementos concretos al notario para que pueda dar la certeza de esa disposición en específico que se quiere dejar a un legatario. Bueno, ahora sí, una vez que hemos ahondado en la figura del testamento, pasemos a atender la interrogante central de este tema. ¿Por qué es importante hacer un testamento? Bueno, hacer testamento no solo es importante cuando lo que queremos es designar a nuestros herederos dentro de los márgenes dispuestos en la legislación, o si lo que queremos es distribuir nuestros bienes de una forma concreta, sino que también es importante para facilitar el camino a la aceptación de la herencia a nuestros herederos, ya que de lo contrario se verían obligados a realizar más gestiones, que es lo que hablamos un poquito, al lograr disponer qué va a pasar respecto de respecto de nuestro patrimonio de forma clara y a qué personas se los queremos designar, no va a haber duda respecto de nuestra decisión y vamos a lograr evitar conflictos entre las personas de nuestra familia que se quedan aquí y empiezan esa repartición. Cuando lo hacemos de manera muy clara, somos muy específicos en cómo queremos disponer de lo que hemos construido hacia las personas que nosotros deseamos que se beneficien de esto, vamos a evitarles infinidad de gastos, problemas, tiempo que tienen que invertir, porque en muchas ocasiones se ven obligados a tener que iniciar un procedimiento judicial para poder aclarar alguna vaguedad que existiera dentro del testamento, ya que ellos no logran ponerse de acuerdo, pues necesitan la intervención de un tercero, que pues, es un juez. ¿En qué situaciones es necesario? Cuando queremos dejar un bien concreto a alguien, es necesario dejar un testamento. Cuando tenemos la intención de desheredar a alguien, ya hicimos la disposición, tenemos nuestro testamento, pero cambiamos de opinión, también es necesario volver a hacer un testamento, la renovación de este para cambiar las condiciones. Nosotros podemos hacer los testamentos que nosotros queramos. No hay un límite que nos impida realizar estos testamentos. Nosotros, con el primero que realicemos, podemos modificar, cambiar las veces que nosotros queramos la decisión de a quién queremos dejarle ese patrimonio. No hay un impedimento cuantos testamentos queramos realizar. Ahora, de igual manera, cuando queremos mejorar a un heredero y sobre todo cuando la intención es incrementar los derechos del cónyuge superviviente. En esos casos es necesario hacer un testamento o modificarlo, ¿no? Para que podamos beneficiar a la persona que nosotros deseamos así sea cuando nosotros ya no estemos con vida. ¿Cómo se hace un testamento? Este es un trámite relativamente sencillo. La mejor forma de hacerlo es acudir a un notario para otorgarlo ante él. Esta es la forma más segura, esta es la forma de asegurarse que el testamento va a ser concedido, conocido a su fallecimiento, porque el notario informa al Archivo General de Notarías o al Registro Público de la entidad que corresponda de que la persona ha hecho un testamento, se le da esa publicidad. Nosotros al acudir ante el notario no va a haber duda, porque su obligación es darle esa publicidad
de la decisión que nosotros queremos hacer de nuestro patrimonio al fallecer. No se requiere de testigos salvo en casos especiales. Como ya se mencionó, que en casos especiales sí requieren la intervención de testigos, como cuáles: no saber o no poder firmar, no saber o no poder leer la persona que quiere hacer esa disposición testamentaria, eh, o que éste sea una persona carente de vista o de oído, que necesite ayuda para que pueda escuchar o ver lo que le va a decir el notario. Entonces, en ese caso, requerirá la presencia de testigos para que se dé fe de lo que se está plasmando en ese acto. O si así lo solicita, ya sea el interesado o el notario. O sea, si nosotros queremos hacer la disposición testamentaria y queremos llevar testigos, también no estamos impedidos. Pueden haber dos testigos para tratar de robustecer la disposición que estamos haciendo, que no es necesaria que haya un notario, pero si nosotros así lo queremos, no hay impedimento para que llevemos testigos. Solamente se están diciendo los casos en los que se exige. Se entregará una copia del testamento a quien lo otorga. El original se queda siempre en el libro o protocolo, como lo conocen los notarios, en su propio protocolo. Y se envía también una copia al Archivo General de Notarías, en el caso de la Ciudad de México, para que se haga la publicidad del mismo. Si se extravía el testamento, el notario puede expedir otra copia del mismo o señalar qué hacer para obtenerla. Entonces, no hay inconveniente en que si hacen un testamento y llegan a extraviarlo, ya no hay forma de que se pueda saber de esa disposición. Se acude ante el mismo notario, ellos deben de tener ese registro en su protocolo, y si todavía tienen una copia del mismo ahí en la notaría, ellos lo expiden. Y si no, pues, nos dicen qué hacer, que lo más seguro es que nos manden al Archivo General de Notarías para que con ciertos datos que ellos tienen del libro, se pida allá mismo, y entonces se pueda, se pueda obtener una copia. Hace poco, con el temblor del año 2017, el Archivo General de Notarías sufrió un daño importante en su estructura, y eso hizo que muchas disposiciones testamentarias y escrituras se vieran afectadas, y la gente de cierta forma tenía el temor de que qué iba a pasar con sus disposiciones o escrituras, porque en el Archivo General de Notarías no nada más hay testamentos, hay todos los instrumentos que hacen los notarios que emiten, envían para allá. Lo que ayudó a muchas personas fue que los notarios, dentro de su archivo personal de la notaria, ellos contaban con muchos testimonios, y pudieron expedir a las personas que ya no tenían esos documentos en su poder, si los pudieron apoyar. Bueno, pasemos a la siguiente. ¿Se puede modificar un testamento? Bueno, como ya lo mencionamos, sí, pues el testamento sí puede modificarse en su definición y en su esencia. Siempre va a ser un acto revocable. Se pueden hacer tantos testamentos como deseemos. Cada nueva modificación revocará la anterior y prevalecerá sobre el anterior cambio realizado. Esto, pues, ya lo dijimos. Cada que nosotros realicemos un nuevo testamento, dejará completamente inválido la disposición que se había hecho con anterioridad, y tendrá valor el que se está emitiendo en ese momento. Revocación del testamento. ¿Qué es esto? Es dejar sin efectos un acto jurídico. Se refiere a dejar sin efectos un testamento. En el caso de que el testador expresara su voluntad de renunciar a sus facultades de revocar,
esa expresión de voluntad será nula. ¿A qué nos referimos con esto? Y si por propia voluntad del testador o porque algún tercero lo induce, de lo que habíamos hablado, en el error para tratar de que éste disponga en favor de alguien o de esta persona misma, y se le ocurre que para que no pueda haber manera de que cambie esa decisión que ya acaba de hacer esa persona, va a ponerla de manera expresa que éste renuncia a la facultad. Eso es completamente inválido, aunque aparezca en un testamento que el testador renuncia a la facultad de poder revocar el testamento. Eso es inválido. No se puede realizar, queda nula esa expresión, porque es un derecho irrenunciable que tienen los testadores. El testador de manera libre podrá revocar su testamento en cualquier momento y además podrá crear un testamento nuevo, como ya se ha dicho. Si el testador crea un testamento posterior perfecto, este revoca el testamento anterior de pleno derecho, siempre y cuando el testador no exprese en el testamento posterior que subsista el testamento anterior en todo o en parte. ¿A qué me refiero en esta última? Porque van a decir, bueno, como que ya se escuchó un poco contradictorio, me estás diciendo que el anterior revoca, pero que puede subsistir. Esto se refiere a cuando hacemos el testamento no sé, vamos a poner un ejemplo, una persona hace su testamento en el año 2010 y su cúmulo patrimonial era una casa y un vehículo. Pero resulta que en el año 2020, ya pasaron 10 años y su patrimonio incrementado, entonces se pudo hacer la posibilidad de otra casa aquí en la Ciudad de México y otras 2 casas en Acapulco, pongamos, sacó la lotería y otros 4 coches. Eh, pero esta persona no quiere mover lo que ya dispuso en el 2010 respecto de ese patrimonio que tenía en un inicio. Entonces puede hacer otro testamento en el 2020, pero por lo que respecta al patrimonio que con el que no contaba en el 2010. Entonces, ahí sí es válido el testamento anterior y el nuevo que se hace, porque no se contraponen, son beneficios completamente diferentes los que se están delegando. Entonces, en ese caso, sí se puede que subsista el testamento anterior. Solamente en ese caso. Si yo dispongo de un bien en concreto y lo modifico para que sea otro heredero, entonces ahí sí se revoca. Una vez que el testador muere, los familiares y aquellas personas que se creen con derecho a heredar acudirán ante el juez competente o un notario público a iniciar el proceso de sucesión. Sí o sí. Solamente así se puede llevar a cabo el proceso de sucesión testamentaria. Ahora, ¿qué es la nulidad de los testamentos? Eh, el Código Civil establece que el testamento será nulo por falta o defecto de forma. Es decir, cuando no se observen las formalidades establecidas por la ley para el tipo de testamento de que se trate. De los que ya vimos, serán nulos cuando no se cumplan los requisitos que establece la propia norma. El más común es el público abierto, que ese tiene que llevar las formalidades que le exige la propia ley a los notarios públicos. Luego, por vicios en la voluntad del testador, como en el caso de que el testador manifieste su voluntad bajo amenazas, dolo, fraude o bien exprese su voluntad mediante señas o monosílabas en respuesta a las preguntas que se le hace. Por vicios de la voluntad, es un poquito complicado de acreditar porque hay gente que quiere desvirtuar la disposición que se hace en un testamento. Los que se creen con derecho a heredar
y quieren nulificar el documento, la disposición que hace la persona. Pero para que puedan hacerlo, forzosamente tienen que acreditar alguna de estas situaciones. Si no lo acreditan, será muy difícil que puedan nulificar el testamento. Hay amenazas, dolo, fraude, o que éste haya manifestado su voluntad a través de señas o respuestas muy breves, ¿no? La nulidad produce la ineficacia jurídica del testamento, de tal forma que no podrá surtir efectos jurídicos. Queda inválido por completo, o sea, ya no tiene validez alguna y ya tendrá que hacerse un procedimiento testamentario o si hay alguna disposición anterior, entonces ya te refieres al testamento que existía con anterioridad. La acción de nulidad relativa al testamento podrá ejercitarse ante los tribunales competentes de conformidad con el Código Federal de Procedimientos Civiles o códigos procesales civiles de cada entidad. Es parte de lo que platicamos de que si alguna persona que se considera con mejor derecho que las que están señaladas dentro del propio testamento, puede solicitar la nulidad del testamento, pero forzosamente tiene que acreditar que existen esos vicios en la voluntad del testador para que puedan desvirtuarlo. Si no logra acreditar esos vicios, difícilmente se va a lograr la nulidad de ese testamento. Me voy un poquito más rápido porque estoy viendo que ya estamos próximos a que se nos acabe el tiempo. ¿Qué sucede si no hago testamento? Cuando una persona fallece sin testamento, sus herederos son los familiares que determina la ley. Por ejemplo, si tiene hijos, se los serán los hijos. O sea, así de obvio es la disposición, para que haya certeza sobre quiénes tienen el derecho a heredar. Forzosamente tendrá que iniciarse un juicio sucesor intestamentario. Si no hay un testamento, forzosamente nos tenemos que ir a un juicio intestamentario. En este se citará y se convocará a los posibles herederos para que al final se realice una declaración de herederos y se designe la albacea de la sucesión. Esto ya se queda abierto a los que se creen con el derecho a heredar. Y es cuando en la mayoría de los casos llega a haber diferencias, no llega a haber opiniones conjuntas respecto de qué es lo que debe de hacerse con la masa hereditaria o cómo se va a hacer la repartición de este. ¿Qué personas pueden ser convocados como posibles herederos? En la sucesión intestamentaria tienen derecho a heredar únicamente las personas que se mencionan en la fracción primera del artículo 1602 del Código Civil. Aquí yo me tomé como referencia el Código Civil para el Distrito Federal, que nos habla sobre descendientes, cónyuge, ascendientes, parientes colaterales hasta el cuarto grado, así como la concubina o el concubinario del autor de la herencia. Esas son las personas que tienen el derecho a heredar en primera instancia. Por sucesión legítima, ¿quiénes tienen derecho a heredar? Eso nos lo menciona bueno, eso ya lo acabamos de decir. Ahora, por lo que se refiere al artículo 300, este nos dice que en la línea transversal los grados se cuentan por el número de generaciones. Este nos habla sobre cuáles son los grados de parentesco que existen. Entonces, dice, en la línea transversal los grados se cuentan por el número de generaciones, subiendo por una de las líneas y descendiendo por la otra, o por el número de personas que haya de uno a otro de los extremos que se consideran, excluyendo a la del progenitor o tronco común. Está un poquito revuelta esa redacción y como que te deja un poquito enredado en cómo tiene que ser, pero en ese entendido, como lo redacta el artículo 300, podemos concluir que los grados de parentesco vienen siendo de la siguiente forma. En primer grado, padres e hijos. En segundo grado, abuelos, nietos y hermanos de la persona que fallece. Después, tercer grado, tíos, sobrinos,
bisabuelos y bisnietos. Y por último tenemos el cuarto grado, que ya son los más lejanos en parentesco con la persona que fallece, que es primos hermanos y tíos abuelos. Solamente a falta de parientes hasta en cuarto grado, o sea, en el caso de que la persona no tenga parientes ni siquiera en cuarto grado, que estamos hablando de primos hermanos, tíos abuelos, que son un poco ya más lejanos, entonces en la Ciudad de México, esos sucesiones intestamentarias, eh, quien será el beneficiario de la herencia de esa persona vendrá siendo la beneficencia pública del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, que es el DIF. Solamente en los casos que no se pueda hacer el rastreo o que algún interesado reclame y que tenga ese parentesco, entonces ya el beneficiario será la beneficencia pública. Okay. ¿Y cuál es el plazo para reclamar la herencia? Porque existe un plazo para reclamar la herencia, no esa perpetuidad que fallece la persona y yo tengo toda la vida y después, si yo no lo hice, pues que lo hagan mis hijos y si no, pues mis nietos y ahí que ellos se arreglen, ¿no? Yo no voy a hacer el tema de arreglar la sucesión de mi papá y ahí a ver qué rollo. No, o sea, si no se reclama la herencia, precluye el derecho. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1652 del Código Civil Federal, la acción de petición de herencia prescribe en 10 años. Son 10 años los que tenemos para poder reclamar la herencia. Pero este es en cuando nos referimos a lo que señala el Código Civil Federal, pero este mismo término es aplicable en la Ciudad de México. El Código Civil para el Distrito Federal habla sobre la misma temporalidad. Obviamente, este tiempo para reclamar va variando dependiendo de la entidad federativa en la que nos encontremos. Por ejemplo, en el Estado de México, ahí, si mal no recuerdo, creo que son 5 años para reclamar herencia. Pero, ¿en qué momento empieza a correr la prescripción? La prescripción comienza, también está sujeta a lo previsto por la legislación local, pues mientras en algunos códigos indica que se computará a partir de la muerte del autor de la sucesión, otros señalan que será a partir de la designación de la albacea, la declaración de herederos o la adjudicación de los bienes. ¿Esto qué es? Entonces, hay entidades federativas donde se empieza a correr el cómputo de estos 10 años o 5 o los años que determine cada entidad. Hay algunas entidades que dicen, no, este tiempo que tienes para reclamar es a partir de que muere la persona. Y otros nos mencionan que es hasta que se hace la designación del albacea, que yo considero que la más certera para hacer ese cómputo es a partir de que fallece la persona, porque si tú no designas albacea en 20 años y después de 20 años ahora sí ya la designas, entonces ahí empieza a correrte el término, que estamos hablando de 25, 30 años después, pues se me hace un poquito ilógico. Yo normalmente voy más por la parte de que fallece la persona o sea, de ahí contamos 10 años. Se considerará interrumpida la prescripción cuando el heredero esté en posesión de los bienes hereditarios, haya ejecutado actos ostentándose como tal o haya denunciado la sucesión. En esos 3 casos se considerará interrumpida la prescripción. Que nosotros tengamos posesión de los bienes, o que hayamos ejecutado actos ostentándonos como propietarios, o que se haya denunciado la sucesión, ¿no? O sea, ya una vez que se denuncia la sucesión testamentaria, se concluye ese plazo que nos da y ya nos vemos obligados a los otros términos, ¿no? Que es 1 año para la albacea, o se puede
y puede alargar la conclusión de la sucesión. Ahora, pasemos a cómo saber qué ordenamiento legal aplica a cada caso. Para saber qué ordenamiento legal será aplicable, hay que considerar la competencia del juez misma, que se rige por las siguientes reglas. Me voy un poquito más rápido porque ya estoy viendo que tengo el tiempo encima. Lugar en que se haya tenido lugar en el que haya tenido su domicilio el autor de la sucesión en la época de su muerte. Ese es el lugar esa es la situación que nos va a dar certeza sobre qué juez será competente para tener conocimiento de la sucesión intestamentaria. De no contar con ese domicilio, será competente el juez de la ubicación de los bienes raíces sucesorios. Esto a razón de que no tengamos el conocimiento de en dónde, en dónde tenía su domicilio el autor de la sucesión, que difícilmente veo posible que no sepamos. Después, a falta de domicilio y bienes raíces, es competente el lugar del fallecimiento del occiso. En esos tres casos, vamos a tener el conocimiento de quién va a ser la autoridad competente por territorio. Reparto de la herencia con testamento y sin testamento. Si existe testamento, prevalecerá lo que se indica por que es lo que hablamos. Si lo hacemos de forma muy clara y específica, va a tener forzosamente que apegarse la repartición a ese deseo que se hace por parte de la persona que testa. Si no existe testamento, una vez configurado el caudal hereditario, se repartirá a partes iguales entre los herederos. Ese es el entendido para hacerse la repartición. Un testamento es la única forma legal, segura y eficaz para que cuando una persona fallece, sus bienes y derechos vayan a quien ella decida. Así, los herederos no recibirán problemas, sino un apoyo en una época de por sí difícil. Es lo que venimos hablando a lo largo de este tema. El hacer el testamento, en vez de dejarle un problema a nuestros familiares, lo que vamos a dejarles es un apoyo, es una ayuda con la que ellos van a poder solventar ciertas situaciones cuando uno ya no esté. De lo contrario, en muchas ocasiones lo que se llega a dejar son problemas porque no somos claros o simplemente no señalamos a quién a través de un documento que pueda dar esa certeza para mis familiares, lo que se va a generar va a ser problemas, porque va a quedar a la interpretación de cada pariente, ¿no? De que a mí me dijo que me iba a dejar esto, a mí me dijo que me iba a dejar aquello, no, pues a mí me dijo que me iba a dejar eso que tú estás diciendo, ¿no? Y empiezan los problemas y no logran ponerse de acuerdo y a mí me ha tocado conocer sucesiones, de manera personal me ha tocado conocer los expedientes de esas personas que llevan en juzgados 20, 25 años. La sucesión ya es del abuelo o en ocasiones ya es del bisabuelo, que no logran ponerse de acuerdo. Y obviamente se vuelven más complicados porque los que tenían el primer derecho, que eran los hijos, ya hasta fallecieron y entonces ahora los que se tienen que poner de acuerdo son los nietos y los bisnietos para ver, se vuelve una maraña ya muy difícil de resolver. Entonces siempre es mejor disponer qué va a pasar con todo nuestro patrimonio y a quién se lo queremos dejar. ¿Qué pasos deben seguir los herederos? Bueno, como ya se dijo, el trámite de la herencia, haya o no testamento, se inicia ante notario o ante juez de lo familiar. Obviamente, la Ciudad de México ya nos da la disposición de que la sucesión intestamentaria también pueda llevarse ante notario, pero nos pone la condicionante de que para que pueda ser ante notario, tienen que estar de acuerdo los herederos, tienen que ser mayores de edad y tienen que estar de acuerdo.
en cómo se va, venir muy claros en cómo se va a hacer la disposición de ese cúmulo de riqueza y no llevar problema. Porque si entonces si hay un conflicto o hubiera menores de edad, entonces forzosamente nos tenemos que ir con un juez de lo familiar a que ahí se dirima a quién le corresponde mejor derecho y en qué reparticiones se va a hacer. Solamente así es como se puede. Por eso es mejor, siempre es más fácil dejar un testamento, perdón que sea reiterativo, pero quiero que quede claro los beneficios que existen al nosotros hacer ese documento ante un notario y dejar muy claro qué es lo que nosotros queremos para cuando ya no estemos aquí. Yo creo que para todos los que estamos aquí presentes, lo que menos queremos es dejar un problema a nuestros seres queridos, ya cuando no estemos aquí por cuestiones que uno no aclaró, o no quiso tratar, o no quiso tocar. Yo creo que hablando claro, la gente se entiende, todos. Entonces, si somos concisos en yo tengo este patrimonio y quiero que estas personas o esta persona lo disfrute cuando yo no esté, vamos a evitar muchísimas situaciones y vamos a evitar el tener que llegar a una instancia judicial en la cual nuestros familiares se van a desgastar económicamente, en tiempo, emocionalmente, en algo que se vuelve innecesario. Uh. Ahora, consecuencias de no hacer testamento. Los familiares se enfrentan a gastos considerables y pérdida de tiempo, es lo que hablábamos. El intestado se tramita ante una notaría si se cumplen con ciertos requisitos de ley o ante juzgados, como ya lo mencionamos, y requiere la ayuda de un abogado forzosamente. Cuando alguien fallece sin haber hecho un testamento, el juez o notario que atiende el caso determina qué personas son las que heredan por ley, no el testador. ¿Qué más contiene un testamento? Eh, ¿quién entregará los bienes a los herederos? El albacea. ¿A quién encomendará el cuidado y la educación de sus hijos menores? El tutor. ¿Quién vigilará que el tutor desempeñe bien su cargo? Curador. Si quieren dejar una pensión alimenticia para una persona especial, todo eso puede contener el testamento, aparte de la disposición de heredar en sí. Beneficios de hacerlo. Hacer un testamento no significa que alguien se va a morir, significa que quiere vivir con tranquilidad y que quiere lo mismo para sus familiares cuando él ya no esté. Eso es lo que significa. Mantiene la armonía y la seguridad de la familia. Aparte, con la jornada notarial se ha impulsado entre los notarios, en ayuda con el gobierno de la Ciudad de México, eh, que haya beneficios en cuanto a los costos para adultos mayores y la población en general. Se les da en estas jornadas un precio más atractivo para que puedan impulsar esa parte de que la gente haga su testamento. Quien fallece sin testamento supiera los problemas que deja a sus seres queridos, lo elaboraría inmediatamente. Se los comparto porque a mí me ha tocado ver todos esos problemas tan fuertes que llegan a existir entre los familiares por no haber dejado de forma clara o haber hecho la disposición de qué es lo que se iban a hacer con esa riqueza. Solo se necesita 1 hora y una identificación oficial con fotografía para acudir con su notario y hacer su testamento. Nada más. Credencial del lector y 1 hora de su tiempo. 1 hora, hora y media, más o menos. Y obviamente la cantidad que pide el notario, que si mal no recuerdo, creo que el último que recuerdo que están como 4,500 y listo. Perdón que me vaya así rápido, pero estoy viendo que ya no están comiendo tiempos, entonces ya estamos por terminar. Es cierto que se pagan muchos impuestos por la herencia.
La adquisición de bienes por herencia no causan impuesto, siempre que estos sean bienes muebles, artículos personales, vehículos, joyas o dinero. Esos no causan un impuesto en nada. En los casos de inmuebles, terrenos, casas, oficinas, se causa un impuesto por adquirirlos. Pero el impuesto es en sí ya con la adjudicación. La adjudicación de estos bienes debe constar ante notario y el monto depende del valor de los mismos. En la Ciudad de México, el costo de escrituración está entre los 4 y 7% del valor total de la propiedad, más o menos es lo que tienen que considerar, más obviamente los honorarios de la sucesión y la adjudicación de que se haga con el notario, pero es más o menos del 4 al 7%. Y ya, por último, como conclusión, eh, podemos ver que con el testamento, al fallecer el testador, los bienes pasarán más fácilmente y de forma inmediata a las personas que el mismo testador quiera y en la proporción que él mismo designa, eh, protegiendo con ello el patrimonio y a sus propios familiares, dándoles esa tranquilidad. El otorgamiento del testamento evita gastos mayores, pérdida de tiempo, problemas en la familia. Cuando elaboramos uno, heredamos también tranquilidad a nuestros seres queridos, porque cuando existe un testamento no hay necesidad de pasar por un juicio sucesorio testamentario que, dicho sea de paso, es caro, tedioso y largo. O sea, creo que es un poquito reforzar lo que ya habíamos dicho de esta conclusión, que siempre va a ser mejor dejar claro qué es lo que vamos a hacer con con nuestro cúmulo de riqueza y a quién se lo queremos dejar, para evitar problemas a futuro y evitar gastos. Y de por sí ya la pérdida de una persona es algo difícil para las familias y todavía sumarle este conflicto, creo que no abona en nada. Pues por mi parte sería todo. Les agradezco su tiempo y la interesa y que se hayan tomado la molestia de entrar a esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Fernando. Tenemos en el chat dos preguntas. Me gustaría leerlas ¿Ok? y en dado caso de que nuestro socio tenga alguna duda, pues la podamos despejar. ¿Le parece bien? Claro. Tenemos Eduardo Islas nos pregunta, ¿cómo funciona lo de la sociedad conyugal? Bienes separados para heredar los bienes vía testamento. Déjame leer la pregunta. ¿Cómo funciona lo de la sociedad conyugal? Bienes separados para heredar los bienes vía testamento. Bienes separados, hay la figura lo que te señala es que la cónyuge superviviente o cónyuge superviviente eh, tomará el lugar de un hijo más, si es separación de bienes. Si hay sociedad conyugal, entonces ahí le corresponderá el 50% de la masa que se haya construido y ya la repartición para si hay hijos o a quien se haya designado. Pero si es separación de bienes, entonces ahí tomará el lugar de un hijo más. Muchas gracias. No sé si quedó resuelta la duda, estimado Eduardo Islas. Dice que sí, muchas gracias. Y bueno, tenemos otra pregunta de Francisco Mondragón. Nos dice, ¿cómo procede el derecho sobre los bienes cuando hay un intestado? ¿Quién tiene la prioridad? ¿Cónyuge, hijos o hermanos? Eh, Ahí la prioridad, como lo determina la ley, de primera instancia son el cónyuge y los hijos. Son los primeros en derecho a heredar. En dado caso que no estén, entonces nos vamos en línea ascendiente, que sean los padres. Y en caso de que no estén los padres, entonces ya nos vamos a lo que son hermanos,
sobrinos, tíos, primos, que ya hablamos de llegar hasta ese cuarto grado, ¿no? No sé si esa responde la pregunta. Gracias. Ok, sí, dice que muchas gracias. Y vemos por ahí la mano levantada de Oscar. Ujú. Oscar, ¿quieres comentarnos algo? Sí, buenos días. Hola, buenos Lick, una días. pregunta. Por ejemplo, cuando uno hace el testamento y lo deja a nombre de los hijos cuando son solteros y posteriormente a la hora de, o por separación de cónyuges, Tuve un poquito de dificultad para escuchar la pregunta. No sé si fui yo No, creo que hay algo, algo sucede con el audio, estimado Oscar. o si puede que nos lo escriba por el chat o volvemos a intentar la pregunta para aclarársela sin problema. Creo que es su señal, porque, no, apagó su micrófono. perdón, Hola, hola. Creo que tenemos dificultad, estimado Oscar. Creo que Por ahí hay tenemos... ujú. algunas, complicaciones técnicas con el audio. Hola, hola. No sé si presenta complicaciones con su internet, lo Bueno, podemos bueno, a través del chat o si quiere, se la puede resolver hola, también a través de ti, María. Hola, Ya hola, no sé, Oscar. creo que ya te escuché. Gracias, muchas gracias a la gente en el chat por sus felicitaciones. Gracias a ustedes por el tiempo y pues por haberse tomado la molestia de estar aquí presentes el día de hoy. Estimado Oscar, si gusta dejarnos su número telefónico para que nos podamos poner en contacto para que el licenciado Fernando Mendoza nos haga Sí, el si favor. quieres que a través de ti ya seamos el enlace y le resuelvo la duda que él tenga sin... Sí, porque creo que no logramos resolver el... sí, muchas gracias. Ah, ahí ya lo Creo que escuchábamos. a ella, Ahí ya lo perfecto. escuchamos, estimado Oscar. A ver, creo que tengo problemas con mi señal, no sé si me escuchan bien. Sí, Escuchamos perfecto. ahí perfecto, sí. Bueno, bueno. Sí, ahí le escuchamos. Que ese, Creo que mi pregunta es si cuando hace uno el testamento para los hijos y están solteros y Le perdimos nuevamente, estimado Oscar. entendí que hasta la parte donde cuando se hace el testamento y los hijos están solteros,
hasta ahí es donde me quedé. No sé si su duda sea que ellos llegan a contraer matrimonio si adquieren derecho. No sé si esa sea la duda. Estimado Oscar, ¿sería tan amable de regalarnos su número telefónico o bien cuenta de correo electrónico para que el licenciado Mendoza pueda comunicarse con usted y asesorarle de una forma más precisa? También tenemos a Francisco Mondragón, levantó su manita. No sé si nos pueda comentar la pregunta o la duda que tiene. Sí, muchas gracias, licenciado Mendoza. Buen día. Una pregunta. ¿Cómo cuánto puede durar un juicio por intestado y aproximadamente qué costo sería para quien lo inicie? Eh, pues la duración, la verdad es que puede ser muy ambigua porque si hay disposición de las personas que heredan, pues puede durar en un promedio de un año y medio, un año y medio más o menos, en lo que son 4 etapas. La de declaración de herederos, inventario y avalúos, rendición de cuentas de la sucesión y la adjudicación. Eso en promedio se lleva más o menos entre un año y medio, si lleva buen ritmo y buena disposición de todos los herederos. Pero a mí en lo personal me ha tocado conocer sucesiones que llevan más de 35, 40 años en los juzgados familiares y no avanzan, ¿no? Porque los propios herederos presentan apelaciones o alguna inconformidad que va dilatando y dilatando por años esa sucesión. Y el costo o, depende el despacho, pero por lo regular y lo que cobramos nosotros en la consultoría es 40,000 pesos, se divide por etapa. O sea, son 10,000 pesos por etapa. Y eso en general es lo que se viene cobrando por un juicio sucesor. No sé si respondí la pregunta. Sí, muchas gracias. Gracias a usted, licenciado. Ok, muchas gracias. Ya nos dejó amablemente, estimado Oscar, su número de teléfono para que le pueda regalar Perfecto, una llamada y ya le pueda, nos haga el favor de despejarle su duda de forma puntual. perfecto, déjame lo apunto, listo. Oye, Mari, ya nada más veo dentro de los mensajes que me están pidiendo que si puedo compartir en mis redes sociales. Sí, claro. Bueno, la consultoría como tal tiene, cuenta con página de internet y en Facebook también contamos, creo que es más fácil que se pueda buscar a través de ahí, aparecemos como @mgcela tal cual así, y ahí en el vínculo de Facebook, ahí ya podrán encontrar nuestra página web, correo electrónico, o si quieren contactarnos de manera directa, es mgcela@contacto, mgcelacontacto@gmail.com. Y si, o sea, porque veo que preguntan por mis redes, y si les interesan mis redes personales, pueden buscarme en LinkedIn o en Facebook o en X como Fernando Mendoza. Así aparezco. Ok, su cuenta de correo electrónico es M de mamá, G de gato, mg, Cela, Cela, ujú, contacto. A ver si quieres se los contacto, pongo en el chat. Y ajá, MG Cela, para que puedan, si se encuentran interesados,
Ah, ok, sí, sí. Creo que sería mucho mejor para que... Ah, mil gracias. Mil Listo, gracias. acabo de dejarles el correo electrónico por si gustan contactarnos por ese medio y ya si quieren que les comparta los links para mis redes personales y las de la consultoría, sin problema alguno. Y contacto a Oscar también para resolver la duda que tiene. Ok. Mil gracias, estimado licenciado Fernando Mendoza. Gracias a esta empresa socio, MG Isela. Y bueno, esperamos vernos muy pronto en otra interesante sesión. Muchas gracias a todos por su participación, por su puntualidad y gracias por acompañarnos. Nos vemos el día de hoy a las 5 de la tarde en el networking y el jueves en la asamblea. Gracias, buen día. Buen día para todos. Hasta la próxima.